La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV creado para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando de los medios frente a la coyuntura del 2016 y la regeneración de la democracia. Para ello nos acompaña el destacado periodista y analista Gerardo Romo, a quien le agradezco su presencia. Muchas gracias, Ray. Y a nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Inguancio, destacado universitario y activista también. Entonces, empecemos por el tema de el papel de los medios en la democracia fallida. Me gustaría empezar por eso, porque venimos de los foros de libertad, de haber platicado con Genaro Villamil, donde también menciona el papel fundamental de los medios de comunicación para instaurar a Peña Nieto en el poder. Y después también platicamos con John Ackerman, quien mantiene la tesis de la mentira o que fue una simulación, el tema de la transición, ¿no? Entonces, por eso es ahí. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo, el papel de los medios en esto que hemos llamado como la democracia fallida? Pues, de inicio, creo que los medios hemos fallado, ¿no? O sea, una democracia fallida no se entiende sin unos medios también fallidos, ¿no? Hay quienes señalan que la democracia y el periodismo nacen juntos, ¿no? Y si uno cae, el otro también, ¿no? Que no se pueden entender la democracia sin el periodismo y el periodismo sin la democracia, ¿no? Y en ese sentido creo que los medios nos estamos quedando rezagados, se nos está olvidando que necesitamos ser realmente contrapesos efectivos y reales de el poder político, del poder económico, ¿no? Y no ser rehenes de los intereses de ambos poderes, ¿no? Y yo creo que los medios estamos fallando en la medida en que no hemos sabido ser y fungir como contrapesos reales a esos dos poderes. También me parece que los medios estamos fallando en la generación de ciudadanía. Los medios estamos, aunque nos decimos que nos valemos o respondemos a los interés, lectores, a los lectores, a la audiencia, ¿no? Uh-huh. Creo que no los estamos tomando en cuenta como debiera ser, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un saldo muy, muy grande respecto a que los medios se conviertan realmente en la tribuna de los intereses del público, del pueblo, ¿no? Creo que ahí tenemos ese saldo. Hay un saldo pendiente. Marco, ¿tú cómo lo ves? No estamos tan mal como don Gerardo dice. Mira, aquí yo quisiera dar un pequeño paso hacia atrás para reflexionar de manera muy breve la relación entre la comunicación y el poder. Para eso voy a basarme en algunas reflexiones de Castells, ¿no? De Manuel Castells, que ha estado pensando de manera muy intensa este tema. El asunto es que la democracia es una manera de estructurar el poder político, y tiene dos características para el caso con relación a la comunicación. Uno es un poder distribuido, esto es, hay un proceso de distribución de poder, y hay un proceso de inclusión de todos los sectores sociales a las esferas del poder público.
Este proceso de inclusión es lo que le llamamos ciudadanía. La ciudadanía es un proceso de inclusión. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de los medios respecto a esta estructuración del poder distribuido inclusivo? ¿Y cómo es que está funcionando? Porque más que el cuarto poder, los medios de comunicación, dice Castells, es el espacio, el proceso comunicativo, es el espacio donde se crea el poder. Es un espacio fuente del poder. De tal manera que el acceso a los medios, su manejo, es también el acceso a la fuente del poder, y por ese motivo es una obsesión del propio poder de controlar la fuente del mismo. Entonces hay que tener control del mismo, y hay un montón de dispositivos para controlar el poder y evitar que se distribuya o que se incluya, porque las élites tienden a acaparar ese poder. Solo que hay una nota aquí muy importante, que no es como el caso de la propaganda política para un proceso de elección, y ya, no es así tan simple, sino que lo que hacen en realidad las campañas es que activan las predisposiciones de la población. La población tiene predisposiciones, y luego lo que hacen las campañas es que las activan. Sí. Pero esas predisposiciones ya están ahí. De tal manera que cuando hay población que va creciendo, la derechización de la población se activa, y eso se puede expresar electoralmente. Lo importante y estratégico en el caso de la comunicación es formar dichas predisposiciones. Y eso para que se activen en el momento. Para que en algún otro momento se puedan activar. Y la formación de esas predisposiciones, o lo que le llaman estos sociólogos de la comunicación el moldeo de mentes, es la formación de valores y visiones, generar consenso y hegemonía sobre ciertas narrativas de lo que ocurre. Entonces, cuando la gente tiene esas narrativas y va consolidándolas en valores que luego se activan en procesos de elección, entonces viene ahora sí el círculo completo de la reproducción. Entonces, los medios de comunicación no solamente es el caso, como en el caso de Villamil, que él analiza más de manera la parte más de activación, ¿no? Sí, lo de arriba, ¿no? Lo de arriba, la manera. Y en específico el fenómeno Peña Nieto, ¿no? Lo ha seguido específicamente desde el 2005 para acá, cómo lo fueron formando hasta el 2012, y luego después todo ese estudio que ha estado ahí, que es casi peñólogo, ¿verdad? Sí, es un peñólogo, ¿no? Porque lo ha estudiado muy bien, creo que lo conoce mejor que nadie. Sí. Pero el proceso de cómo la comunicación construye el poder y lo reproduce es un proceso de mucho más raíces, que hay que buscar mucho más abajo en la formación de estas predisposiciones, y son de manera mucho más cotidiana y de medianos y largos plazos de cómo se va armando. Y ahí es donde está, me parece, lo más importante en la formación de estas narrativas, ¿no? Estas visiones. Entonces sería, ¿qué papel han desempeñado o qué predisposiciones han activado los medios de comunicación en los mexicanos para estar donde estamos? Gerardo, ¿cómo ves estas cuestiones? Un poquito retomando lo que dice Marco. Yo me acuerdo ahorita de Manuel Buendía, ¿no? Manuel Buendía veía el periodismo básicamente como un servicio a la sociedad, un servicio a quien más lo necesita, ¿no? Y también un servicio de contrapeso al poder político. Manuel Buendía tenía bien claro cuál era su papel como periodista, y su papel como periodista era como decían los antiguos en Estados Unidos, ¿no? que definían el periodismo como los estribadores de estiércol, ¿no? Los que removían el estiércol. Y Manuel Buendía, es una tarea. Y Manuel Buendía tanto removió el estiércol que lo mataron, ¿no? Así es. ¿Y a cuántos no? ¿Y a cuántos más? En este país hoy tenemos más de 70 periodistas asesinados. Sí. Y la mayoría, ¿por qué? Porque entienden que su papel como periodistas es ese,
remover el estiércol que se esconde y que apesta las estructuras institucionales de este país, ¿no? Entonces, creo yo que los periodistas hoy debemos de tener muy claro hacia dónde, o sea, cuál es mi posición frente al poder político, frente al poder económico, y decírselo abiertamente a nuestro público, a nuestras audiencias, sin temores, ¿no? Sí, y yo creo que eso es un tema, asunto de transparencia en el ejercicio del periodismo, y decir, sí, mi postura es esta, ¿no? Como medio. Y yo creo que a los medios, a mí me gusta mucho el término acompañar, ¿no? Y creo que a los periodistas, a los medios, se nos ha olvidado acompañar los procesos sociales de la base, de los que más necesitan, ¿no? Los medios has acompañado al poder. Sí, pero los medios han sido más portavoces del poder que portavoces del pueblo, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando Peña Nieto, bueno, esto es muy conocido, todo el mundo lo conoce, cuando Peña Nieto entró a la Ibero y recibe ese rechazo, ¿ah? Sí, y la formación del 132. La formación del 132, unos días después, todos los soles del al día siguiente, al día siguiente, ¿no? La manera de cómo metieron las cabezas, ¿verdad? Dijeron, a pesar del complot o algo así. Sí, todo un éxito. Todo un éxito, ¿no? Metieron esas cuestiones. Pero bueno, viene la pregunta entonces. Hay en este ejercicio periodístico, obviamente con los condicionamientos que nos pones y que Marco menciona los antecedentes, los mexicanos tienen el derecho a la información, están bien informados de escuchar voces distintas. ¿Ustedes cómo se garantiza ese derecho actualmente en México? No. ¿Tú, Marco? No, por supuesto que no, porque mira, lo importante es generar autonomía de opinión para este proceso de inclusión del que hablábamos. El asunto, y evitar esta como visión hegemónica y abrir a la pluralidad. Aquí la pregunta ya empírica es, ¿cuáles son los dispositivos concretos que hay en México que impiden esto? Que impiden la pluralidad y la autonomía de opinión. Y hay varios. Están los procesos de financiación de los medios de comunicación, ese es todo un área, un dispositivo. Está la autorización de transmisión por parte del Estado, ¿no? Esto es los permisos que hace el Estado para permitir que transmitan o no ciertos medios. Por ejemplo, todo lo de la agresión contra las radios comunitarias, ¿ah? Esta es todo un área, lo de radios libres, etcétera. O lo que discutíamos de la dinámica de cómo se estructura el diálogo entre medios y actores, como lo que se ha discutido hace poco, las reglas del derecho de réplica, o incluso también, por supuesto, la estructura técnica y tecnológica con eso, ¿no? Es el tema del apagón analógico y ir hacia una televisión digital que permite no 10 canales, sino con esa misma capacidad. Puedes 4, comprimir, ¿no? Puedes meter 4. Hasta 80, o sea que ¿no? Comprimes la información y se puede reproducir. Sí, de ahí, y si ya no tienes 10 y no tienes 80, el canal que se le dio al gobierno del estado tienen 4. O sea, es uno, pero que se puede convertir en 4. ¿Sí? Entonces, esto, lo que tenemos que analizar son estos dispositivos en México, cómo es que funcionan, ¿no? El tema del financiamiento, la autorización de transmisión, el tema de las dinámicas de diálogo, porque el proceso de comunicación que no sea un modelo difusionista, sino genere interacción, y lo de la estructura tecnológica. Entonces, son estos dispositivos los que hay que analizar para ver qué también cosas hay que proponer para que mejore
el proceso comunicativo y haya esos contrapesos de poder. Y se garantice el derecho a la información, ¿no? Se garantiza. Ahorita, Gerardo. Yo leí un poquito este libro de periodismo de calidad que emitió la Universidad Iberoamericana luego de un congreso nacional que se hizo con cerca de 200 periodistas de todo el país, de medios locales preferentemente. Y ahí señalan un punto bien interesante sobre este asunto de el derecho y el acceso a la información. Dicen ellos en una de sus conclusiones, dicen, existe un olvido, desconocimiento y o manipulación de las audiencias formadas por ciudadanos. Olvido de las... Un olvido, y aquí hablan de audiencias, pero a mí no me gusta ese término. Yo diría, hay un olvido del ser humano, hay un olvido de los medios hacia los ciudadanos. Y esta conclusión evidencia, ¿no?, hacia dónde están volteando los medios. Sí. ¿No? Si hay un olvido de los ciudadanos, pero sí me acuerdo del poder, ¿no? Y ahí sobre sí no todo, lo olvido. ahí sí no me olvido, porque si lo olvido, corro el riesgo de que el presupuesto, de que mi medio naufrague, ¿no? Sí. Entonces, ahora, no, continúa. A mí me parece una conclusión importante, fuerte, y dice también, ¿cuál es la situación? Dice, se desconoce qué entienden los medios por ciudadano y la forma de asegurar sus derechos. Es decir, esto a mí me parece, esto es un cuestionamiento muy fuerte serio, hacia nosotros como periodistas, como medios, de que efectivamente nos estamos olvidando de a quien se supone que a nosotros servimos, que es a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido se señala la necesidad de crear la conciencia de que la primera lealtad del periodista está con el ciudadano y no ver a este solo como un consumidor, sino reconocerlo como destinatario y sujeto del derecho a la información. Y este asunto no tiene solamente que ver, o sea, el derecho a la información ya está consagrado en la Constitución, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Como muchas otras cosas que obviamente sí, es letra muerta, pero también de quién depende que ese derecho a la información sea efectivo. Depende también de nosotros, sí, los periodistas. Y cuando recién iniciaba la ley de acceso a la información en Zacatecas, y creo que todavía hoy... Sí, va a haber una nueva ley, o reforma a la ley de los transparencia. Periodistas somos de los ciudadanos que menos utilizamos la ley de acceso a la información. Sí. Que también, bueno, ¿no? Acotar que en el tema de la ley de acceso a la información se toca como que la parte institucional, ¿no? En las solicitudes, pero no desde los medios, ¿no? El acceso a tener esa diversidad de opiniones, donde le prendas a la televisión y puedas escuchar a alguien que piensa de derecha, le cambies y escuches a alguien de izquierda, y le cambies y escuches a distintas visiones, ¿no? Ahora, el asunto es conceptualizar qué entendemos por acceso a la información. Exacto, o sea, me gustaría que partiéramos de ahí y después cerrar el programa con la discusión de qué modelo de medios de comunicación se debe de tener, ¿no? Por el tema del financiamiento, porque a veces también se criminaliza o se sataniza a los medios que tienen o sea, que tienen, es que vendes mucha publicidad, es que vendes poca. Entonces, ¿qué modelo podemos? Pero discutamos primero lo que entendemos derecho a la información. Sí, porque si entendemos por eso la difusión de ciertos datos, es muy pobre. Habría que entender bien primero como la misión del proceso comunicativo, que es la formación de una opinión, y eso significa
la versión explicativa de esos datos y generar procesos de comprensión. Si son datos sueltos bajo modelos de entretenimiento, ¿ah? Entonces eso no va a generar procesos comprensivos. Entonces no hay un verdadero acceso al problema o al tema, ¿no? Esto es, y eso nos mete al formato de los contenidos. Esto es, desde que Televisa tiene en México, ha tenido el dominio, entonces ha generado el modelo del entretenimiento en donde las mismas noticias están sobre ese mismo modelo, en donde prefieren siempre pues, la sensación, el sensacionalismo, las notas rosas, las notas personalizadas, la intriga, ¿no? Las notas llenas de emotividades, etcétera, y no procesos de explicación que generen comprensión sobre lo mismo. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de acceso a la información, hay que ver que si no hay un verdadero acceso a la comprensión de lo que se está informando, del contenido de esa información, entonces no se está accediendo a nada porque no estás formando una opinión autónoma ni en lo absoluto. Entonces, eso significa tipificar el tipo de modelo con el cual generas los contenidos, ¿ah? Y cómo se diversifican. Yo creo que hoy, o sea, hay un avance porque sí hay mayor pluralidad de voces a pesar de Televisa, ¿no? O con todo y Televisa tenemos hoy mucho mayor pluralidad, no la deseada, pero sí hay un avance en ese sentido. El acceso a la información también yo creo que tiene mucho que ver, y perdón que me centre tanto en el asunto de la formación de nosotros como periodistas, porque en nosotros recae en buena medida, ¿no? el poder hacer pública información que generalmente el poder no quiere que se sepa, sea público, sea poder político, económico, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad recae mucho en nosotros. Y me parece que tenemos una deuda todavía muy grande respecto a nuestra formación periodística. Hoy, con todo lo que tenemos de nuevas tecnologías, de internet, muchas veces hay ciudadanos que tienen primero la información que el periodista. La verdad, vía Twitter, vía Facebook, ¿no? Bueno, eso viene a revolucionar. Entonces, eso viene a cambiar el papel de nosotros como periodistas. ¿Y qué tenemos que hacer respecto un poquito a lo que tú decías? ¿Cuál es la labor del periodista? Saber darle contexto. Sí, porque en redes sociales, por eso yo insisto en que las redes sociales sí ayudan, pero siempre van a necesitar el contexto. Saber dar contexto como un periodista y explicar darlo, ¿no? Que nosotros tenemos la obligación de explicarle a la gente lo que está pasando, ¿no? Y eso no significa que los periodistas estemos obligados a saberlo todo, no. Significa que a lo que sí estamos obligados es a esforzarnos, a prepararnos, ¿no? Y creo que ahí hay un déficit muy importante respecto al compromiso de los medios con sus reporteros. ¿Para qué? Para que los vayan profesionalizando, para que vayan generando una mejor información a partir de unos periodistas mejor calificados, sin duda. ¿No? Y eso tiene que ver con unos periodistas también mejor pagados, con unos periodistas que tengan más capacitación, seguridad laboral, ¿no? Muchos derechos que los periodistas hoy no tenemos. Quienes dan la nota, pero no tienen que ni siquiera las mismas empresas social, ¿no? les dan las herramientas, ¿no? Sí. Y a eso agrégale la persecución política, la persecución del crimen organizado, ¿no? Entonces, bajo todas estas circunstancias que mencionan, ¿cuál sería un modelo idóneo de medios, ¿no?
que protejan desde ser medios preocupados por los seres humanos que los consumen, ¿no? Que se informan a través de ellos, y que formen o que, decirlo así, más bien que constituyan y que formalicen su función social frente a la sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues las formas de financiamiento, los contenidos, ¿cuál sería este modelo que ustedes plantearían para tener un modelo ideal que cumpla las expectativas de los seres humanos y con la democracia, ¿no? Con un sistema democrático y la construcción de ciudadanía? Marco. Mira, yo creo que la tendencia hacia donde, y lo que más ha funcionado en este asunto del análisis de las nuevas tecnologías, que es un tema central y fundamental ahora mismo, lo que mejor ha funcionado son estas redes horizontales de autocomunicación de masas. O sea, que se conecta con la red, con la internet. Uh-huh. De tal manera, porque no hay restricción, hay libre elección, no hay una televisión linealizada, ¿no? Es lo que se llama el consumo no lineal de televisión. Puedes estar viendo varias cosas de manera simultánea, paras una y lo pones otra, ¿no? Uh-huh. El caso de la televisión de masas tradicional analógica, pues es completamente lineal y estás tú ahí solamente revisando a ver que eso va de salida. Y eso, ¿no? Va, afortunadamente, ha ido cediendo y se ha ido... Entonces, esto significa que si esta comunicación horizontal, autocomunicativa, ¿ah? y si es autocomunicativa, significa que los controles son mucho menores. No significa que no existan controles, ¿no? Porque si en todas las redes sigue habiendo nodos y sí, los nodos siguen siendo procesos de control, pero el control, aún con nodos, es horizontal y no son procesos verticales, ¿no? de control. Entonces, creo que lo mejor que nos puede pasar es apostar y fortalecer los procesos de autocomunicación de masas. Pero pues tenemos brechas, ¿verdad? El 26% de hogares, el 26% de los hogares tienen internet en México. En Uruguay tienen 40% o en Corea 97%. ¿verdad? En Corea el 97% de los hogares tienen internet. En México el 26%. Pero aún sin 16. Eso tenemos 26. El asunto es que tenemos el 77% de jóvenes entre 15 y 21 años con celular, y de ese 77, el 80% tiene red. Entonces, eso genera las pantallas nómadas que le llama Ramonet, ¿verdad? Todo el proceso de pantalla nómada donde va contigo, ya no es llegar a sentarte a ver la pantalla, a ver qué te ofrece, sino tú estás con esta pantalla nómada no lineal. Eso me parece que puede ir generando ya otro escenario en el proceso comunicativo. Más de libertades y expresión. Mucho más de libertades. Sobre el modelo... Tú has trabajado ya algo más o menos, estás trabajando en eso, ¿no? Estamos haciendo en la maestría de Derecho, tratando de generar una iniciativa ciudadana, una ley que regule el acceso de recursos públicos a los medios de comunicación. Sí. Eso es para nosotros una base fundamental para empezar a darle mayor transparencia, mayor equidad, mayor justicia al proceso comunicativo, al proceso de poderle dar información verídica, real, en libertad por parte de los medios al ciudadano. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy en el país, y Zacatecas obviamente no es la excepción, ¿cómo se entregan los recursos públicos a los medios de comunicación? Pues a partir de la discrecionalidad única y absoluta del gobernador en turno y de los poderes, ¿no? y de los secretarios y de los poderes, ¿no? Nosotros estamos tratando de generar una iniciativa que dé la certidumbre de que ya no vuelva a suceder ese tipo
de mecanismos discrecionales que ¿qué es lo que provocan? Pues precisamente son mecanismos antidemocráticos. Sí, esta frase célebre de no pago para que me exactamente. Dicen, de acuerdo a organizaciones como Echeverría. Fundar y Artículo 19, ellos señalan, con la ausencia de reglas claras en el ejercicio de recursos públicos que se destinan a los medios de comunicación, se corre el riesgo de mantener el control político sobre los medios e influir en su línea editorial para evitar la crítica a las autoridades. Por eso es importante regular esta situación. ¿Y tienes cómo se regularía, bajo qué criterios, por ejemplo? Nosotros creemos que hay varias formas, pero, por ejemplo, ya hay, respecto a la cantidad, por ejemplo, de audiencia a la que alcanzan los medios, ¿no? Sea por periódico, televisión, radio, ya hay organismos que miden, ¿no? Esas audiencias, que miden la capacidad, ¿no? de qué tanta penetración se tiene o no, y esos digamos, mecanismos, ¿no? De evaluación. Instituciones, esos encargados de medir el nivel de las audiencias ya están, digamos, probados, ¿no? Son de cierta confiabilidad, con criterios objetivos, como bien señala Marco, ¿no? Eso sería por un lado. Y otra manera importante que nosotros creemos que se tiene que hacer es evitar, es incentivar a través de esta ley la calidad de periodismo. Bueno, está el riesgo de que pues es un panfleto, ¿no? De donde saca sangre y sexo, y tendrías unas audiencias, un tiraje enorme, pero pues si ocupas calidad, ¿no? O sea, es necesario que incluyan en esa iniciativa pues el tema de los criterios de calidad, ¿no? Claro, que son modelos de contenido, que son el tipo, manejar el tipo de contenidos, ¿no? E incluso nosotros estamos proponiendo en parte de la ley que, por ejemplo, el 15% del recurso que ingrese a los medios de comunicación vía recurso público, hay que llamarle así, ¿no? Tendría por obligación que ser utilizado para la capacitación de los periodistas. Uno. Y dos, y los dueños de los medios pueden decir, ay, chinga, pues 15% es mucho. ¿Qué pasó, Gerardo? No se preocupen, dueños de los medios, no hay ningún problema. Queremos generar un incentivo, ¿no? Decirles, ese 15% lo pueden hacer deducible de impuestos, ¿no? Okay. Y generar súbele ahí. para que ese asunto, es decir, hacer mecanismos que motiven esa participación. Ahora, es lógica que una mayor capacitación va a generar en mejores contenidos que en el futuro van a ser mayores audiencias o lectores. Un dato importante. Una ciudadanía de mejor calidad. Un dato importante todavía no tenemos los datos de este gobierno porque no los hemos podido obtener vía transparencia, pero ahí estamos en ese proceso. Con Amalia García, de 2004 a 2010, tenemos el dato de que se gastaron cerca de 470 millones de pesos en recursos por publicidad a los medios. De ese recurso, el 30% fue destinado para Televisa, TV Azteca, en los tiempos de Amalia. Estoy suponiendo, ¿no? Pero pues, la tendencia no creo que haya cambiado. Como unos 140 millones. Hoy tendría que ser un presupuesto más o menos similar. Igual. Eso nos marca
más o menos una tendencia de cómo se puede estar manejando ese recurso. Y hay mucho otro recurso que quizá hay no otras sepamos, vías, que ¿no? Se sepa. Por ejemplo, en el gobierno de Amalia García había las asociaciones de periodistas, ¿no? Que ese famoso premio a fin de año, ¿no? Que les daban. Yo te doy 1,000 pesos, tú ponle 1,000 pesos, yo te doy otros 1,000 y a fin de año son 36,000 varos adicionales, ¿no? Y que los periodistas pues, no lo veían mal. Pues es un ahorro. Sí, es un ahorro. Pero ¿quién te da el doble, pero el problema es de dónde viene ese ahorro. Y ese ahorro viene del poder político que indudablemente y aparte que no era una cuestión abierta. Y no te deja hacer. O sea, no había una convocatoria tal cual donde incluso traiga aquí. Platicando con varios colegas, ¿no? Decían, oye, pero es que aquí salieron hasta gente que no era ni periodista, ¿no? Pero ahí están adentro. Sí. O sea, creo que esos mecanismos... Pero eso inició desde con Ricardo Monreal, esos mecanismos... No así de frondoso, pero bueno, hoy creo que no sé si todavía existe por lo pronto acá no saben. Ese fondo. Si saben. ¿Verdad? Ahí sí saben que echen un grito. No es cierto. Pero el Estado, a lo que voy es que el Estado siempre genera sus mecanismos ¿no? para... ¿no? Y son sutiles, porque al final del día también el periodista lo acepta, porque pues es que también... porque viene... Me pagan 6,000 varos al mes, ¿no? Y pues sí, yo necesito mantener a mi familia, necesito, ¿no? Y esa es la justificación. ¿Correcta o no? No lo sé. No, pero viene a raíz de eso. Pero viene a raíz de que también en el medio vivimos un sistema como de esclavitud. Por eso es importante que a lo mejor dentro de los mecanismos se incluya la cuestión de la política laboral de los medios, ¿no? O sea, que cumplan con la ley, cuando menos, ¿no? Que sus trabajadores estén dados de alta. Y otro dato importante. ¿Qué más se debe de incluir en esta ley? ¿Qué otros? Yo creo que esta ley por sí sola no soluciona el asunto. O sea, vienen otras cosas aparejadas con esto. ¿Y a qué me refiero? Nosotros los medios somos muy exigentes de la transparencia al poder público, ¿no? Exigentes entre comillas, por lo menos nos gusta, ¿no? Decir que la transparencia. Pero no somos transparentes de afuera hacia adentro. ¿Qué ocurriría si los medios, sin esperar a que hubiera una ley, le dijeran a sus audiencias: señores, a mí gobierno me paga 300,000 pesos al mes, sea radio, televisión? ¿Cuál es el problema? O sea, no habría ningún problema. ¿Por qué no los medios ser transparentes también en sus mecanismos? ¿Por qué no los medios, para generar una mayor ciudadanía, una mejor ciudadanía, hacer transparentes la manera de cómo eligen o cómo elegimos o no cierta información o no para publicar? ¿Por qué ponemos una declaración del gobernador en primera plana y por qué ponemos el problema de los mineros de Sombrerete en la página 20? Yo creo que esos mecanismos de transparencia de los medios hacia afuera son muy importantes también, porque... Pues ahí tendrías que, no sé si se incluye en una ley o será cuestión, pero esto del ombudsman, ¿no? Exacto. Es un ombudsman donde él es el encargado de estar velando por los intereses de la audiencia, de los lectores. El vínculo. Ahí el asunto es que esta ley que está planteando Gerardo, que sería a nivel estatal. Una ley estatal de medios. El problema ahí para todos los mecanismos de control es que hay algunas acotaciones porque hay una regulación o una sobreregulación de la federación.
esto está muy centralizado, el tema de medios, ¿no? Sí. Por ejemplo, sobre la autorización de transmisión. Es que ese es otro... ¿No? La autorización de transmisión para que la universidad pudiera tener su televisión, su radio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso tienen que ser permisos federales para poder transmitir. Sí. Y eso está súper cerradísimo, ¿no? Esto es al grado hay cosas muy extrañas, ¿no? De que el canal del Congreso está en televisión de paga y Televisa y TV Azteca sí están en canal abierto. O Canal 11, ¿no? O Canal 11, Canal 22, etcétera. O las radios comunitarias, en donde deberían de tener una expansión, una gran pluralidad de radios para dar expresión a la pluralidad social que ahí existe. Hay una sobreregulación central, ¿no? Está totalmente centralizado. De tal manera que los estados tienen muy acotada la posibilidad de actuación. Lo que está diciendo Gerardo es perfectamente factible porque son políticas estatales sobre financiamiento de medios. Asignar el dinero de la publicidad, ¿verdad? Ahí no te metes en problema. O sea, sí solucionas parte de uno de los dispositivos, que es el tema de financiamiento, le das objetividad a los criterios, le quitas arbitrariedad y eso en automático te va a cambiar algunas cosas. Pero todo lo de autorización de transmisión... lo que son telecomunicaciones, pues está en manos del poder federal. Eso ya estamos como fuera. Y ahí, cuando empezó la ley, que empezó más o menos bien, y luego en toda la parte de secundaria reglamentaria, ¡fum! ¿No? Y llegamos a casos con los que me gustaría cerrar, es su opinión sobre las concesiones de televisión que se dieron recientemente. El IFETEL, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en días recientes, bueno, ya meses, da 4 concesiones de uso social. Uno es el conocido por todos nosotros, que es el canal del gobierno del estado, más que el gobierno del estado, es del estado de Zacatecas, ¿no? Que podría, con estas facilidades del apagón analógico, de ese canal, de esa concesión, se podrían dividir en varios canales donde se le puede dar al poder legislativo, al judicial, entre otras cosas. Pero surgen 3 asociaciones civiles muy sospechosas y que la revista Proceso, en su más reciente número, dice que una es una asociación civil, pertenece y está ligada a Grupo Radiofónico SER de Arnoldo Rodríguez. Otra asociación civil está ligada a Pepe Aguirre de NTR. Otra asociación civil está ligada a Grupo B15 de don José Bonilla. ¿Ustedes cómo ven estas concesiones? ¿Es legítimo que se le den un uso social a esta televisora cuando existen otras necesidades? ¿Creen ustedes que se le dé un uso social a estas televisoras que obviamente tienen están ligadas a intereses empresariales? Y por curiosidad también, los 3 están ligados al PRI, ¿no? Estos 3 empresarios están ligados, sus líneas están ligadas ahí. ¿Qué opinan de estas concesiones? Desde el Estado hasta estas últimas 3 misteriosas asociaciones civiles ligadas a grupos mediáticos locales. Sí, bueno, está clarísimo que son estos grupos del poder que van a tratar de apropiarse de eso, como lo han estado haciendo en todo el sexenio de Peña y aquí en el propio gobierno del estado. Es cosa de ver la relación que hay entre el grupo Modelo y el gobierno del estado, y vamos a empezar a ver esta intrincación de intereses. Y bueno, este es todo el conflicto de intereses que tanto ha estado haciendo ruido en el país. El asunto es que va a ser fundamental. Lo primero es, aplaudimos lo de el permiso para el canal estatal. Ahí el asunto es si va a tener autonomía o no de gestión y ese tipo de cosas, ¿no? Ha habido una experiencia más o menos buena en el caso de la radio, ¿no? De Radio Zacatecas. Radio Zacatecas ha sido... Tiene contenidos. Cuando menos es más abierta. Excepto los noticieros, pero en todo lo demás, pues hay más o menos. Pero digamos, tiene una barra de programación de buena calidad. Podemos ver ahí algo. El asunto es con lo demás, en donde hay instituciones que deberían de
tener estos permisos, como es la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tuviera su canal, el Politécnico Nacional, que tiene aquí también ahí sede, y otras instituciones. O sea, esos canales deberían de estar superior en manos de la universidad, del Politécnico. ¿Y por qué no están en manos de ellos? Pues esto me parece, la respuesta es lógica, ¿no? Porque los universitarios... no les interesó, ¿verdad? No tenían conocimiento. Pero del interés a mí me consta que sí existe. Yo creo que eso... el interés de los universitarios claro existe. Que sí. El problema es por qué no fueron y le tocaron la puerta y oiga, aquí hay una concesión disponible. Es lógico que si se lo daban a la universidad, a la universitaria, sea el Poli o la UAS, eso iba a implicar mayores contrapesos, ¿no? Sí. Y eso no es permitido, no lo van a facilitar. Con estas tres, pero yo creo que ¿no ves contrapeso? Yo, perdón por mi poco optimismo, no veo posibilidades de un contrapeso real importante, pero yo siento que sí hay una oportunidad de que el gobierno del estado, a través de ese canal estatal, ejerza la libertad de expresión y ejerza una manera de ser gobierno de verdad diferente. ¿Cómo? Que no se queden dando la cabeza. Un modelo similar al de la BBC de Londres, ¿no? Sí. Donde es algo a lo que es un canal puede aspirar, ¿no? del Estado, pero tú lo ves y dices, caray, aquí sí hay democracia, aquí sí hay apertura, aquí sí hay pluralidad. Sobre todo la apertura y la pluralidad, ¿no? Yo creo que con ese canal el gobierno tiene una gran oportunidad de demostrar su verdadera vocación democrática, si es que ésta existe, como a partir de facilitar a través de ese medio una posibilidad real de una tribuna democrática, plural, abierta, donde no les digan a la gente, no, esto no lo puedes publicar. O trates a las autoridades como amigos. Exacto, sino como lo que son, como autoridades sujetas al escrutinio público. Mira, bien. Marco, para concluir. La televisión pública para mí tiene tres funciones importantes. Es la transmisión del conocimiento, en esta idea de cambiar de modelo de contenidos, es transmisión del conocimiento, la formación de pensamiento crítico y la difusión de arte y cultura. Eso es central y fundamental para una televisión de interés público. Y estas cosas las hace de manera prioritaria las instituciones de educación superior, y por eso se les debe de dar prioridad en un canal de televisión, y sobre todo aquí en Zacatecas, ¿no? Sí. que lo requerimos. Ahí lo que se ocupa es que los universitarios, tanto del Poli como de la universidad y de las otras instituciones, se activen. Con esta rectoría actual en la universidad, pues no se iba a activar nada, ¿no? El rector se quita el saco para que pise el gobernador, ¿ah? Pues hay incluso un reclamo de honorabilidad de los universitarios hacia el rector, ¿no? O sea, que hay un asunto ahí de honor, ¿no? Hay una carta que salió de universitarios molestos por eso. No íbamos a esperar un reclamo y necesitamos nosotros los universitarios, etcétera. Pero me parece que de los colectivos universitarios que hay grandes capacidades, hay interés, ¿no? Debe de poderse hacer esto, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias, compañeros, por su participación. Te estaremos siguiendo molestando, Gerardo, y pues a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, les agradecemos. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.